Te pido por los hermanos que nos están viendo en el internet. Te pido por los niños que están abajo, Señor. Te pido por los jóvenes que están aquí arriba. Pido por los adultos y los ancianos. Te pido que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Primero que nada, hermanos, ¿qué significa la palabra Josué? La palabra Josué significa Jehová salva y Jehová da la victoria. Nosotros vemos que a través de toda la Biblia ha sido como un legado, ¿verdad, mis hermanos? Vemos a Pablo, Timoteo, vemos a David y a Salomón, pero hoy me voy a estar enfocando en Moisés y Josué. ¿Cuál era la misión de Moisés y Josué? Bueno, su misión era llevar a su pueblo a la tierra prometida, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué es nuestra misión como cristianos? Llevar a esa gente que está allá afuera a Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros somos esos instrumentos para llevar a esa gente que está allá afuera a Cristo. Si me está siguiendo, quédese ahí en Deuteronomio 31, pero hay una palabra en Éxodo 33:11. Éxodo 33:11, aquí lo tengo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Hermanos, en la primera oración nosotros vemos que Moisés en toda la Biblia ha sido como un hombre de oración, que se mete mucho en la presencia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Que hasta dice la Biblia que él hablaba con él cara a cara, ¿verdad, mis hermanos? ¿Quién quiere ver a Dios? Imagínense que él hablaba con él cara a cara. Pero hermanos, él también hacía, como el pastor dijo hace tiempo, un sacrificio. Oraba 40 días de ayuno y oración en el monte, ¿verdad, mis hermanos? Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nosotros vemos que Josué era un niño hace tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Cuando estaba nada más con Moisés, dice que no se apartaba de en medio del tabernáculo, ¿verdad, mis hermanos? Desde pequeño Josué fue influenciado por una persona que tenía la presencia de Dios. Nosotros, jóvenes y niños, tenemos que ser influenciados por una persona que lleve la presencia de Dios, como los hermanos de la iglesia, el pastor o tu papá, ¿verdad, mi hermano? Tenemos que tener esa persona, porque ya después vemos que ya Moisés es de edad de 120 años, ¿verdad, mis hermanos? Y dice que Josué se vuelve un joven guerrero, ¿verdad, mis hermanos? Ya después vemos en la Biblia que se vuelve un guerrero que pelea batallas. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Santo. Que pelea batallas, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros también tenemos que ser esa combinación entre pelear nuestras batallas y meternos en la presencia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? El pastor no va a pelear tu batalla. La hermana Glenny no va a pelear tu batalla. La hermana Rosita no va a pelear tu batalla. Dios te da esas pruebas a ti mismo, porque Él quiere que pases esa muralla, ¿verdad, mis hermanos? Hermanos, yo estaba evangelizando, estaba allá afuera con mi hermano Anthony. Estábamos allá afuera y pues nos rechazaban mucho, ¿verdad, mis hermanos? Andábamos repartiendo Biblias, estábamos orando, pero con pues las cosas que están pasando ahorita, que ya es el fin de los tiempos, ya mero, pues mucho rechazo, ¿verdad, mi hermano? Por eso ir allá afuera es algo de valientes, dice Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué dice? Nosotros no podemos tener miedo a ir allá afuera a evangelizar, ¿verdad, mis hermanos? Porque dice la Biblia que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué no sé? ¿Te acuerdas de los 2 espías? Los 10 espías también tenían miedo, pero Josué y Caleb ya tenían en cuenta que Dios ya les había dado la victoria. ¿Qué significa Josué otra vez? Jehová da la victoria, ¿verdad, mis hermanos? Por eso, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad, hermanos? Hermanos, vemos que hay obstáculos que Dios nos manda para que nosotros pasemos, para que nos hagan más fuertes, ¿verdad, mis hermanos? ¿Se acuerda del Mar Rojo? Yo mejor yo lo hago. Éxodo 14:16, el que me quiera seguir. Éxodo 14:16, donde le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio de mar en seco. Hermanos, Moisés alzó su vara porque confió en la palabra de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Que él hubiera dividir el mar, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros tenemos esa vara, es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Es la espada. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pueblo israelita pasó
en seco, ¿verdad, mis hermanos? Porque confió Moisés en la palabra de Dios. No tanto fue porque alzó su vara, fue porque confió en la palabra de Dios antes de alzar esa vara, ¿verdad, mi hermano? Vemos ya después, ¿se acuerda de Josué que le acabo de contar sobre Josué? ¿Se acuerda de el Jordán? Abra su Biblia, Josué 3:14. Nosotros vemos otro obstáculo similar al Mar Rojo, ¿verdad, mis hermanos? Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Llevaban el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían el mar del Araba. Al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron secos, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos, esta palabra poderosa dice que llevaban el arca. ¿Qué llevaban los levitas? Dice que llevaban el arca del pacto, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué es el arca del pacto? En este caso, el arca del pacto es la presencia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios ya está con nosotros para ir allá afuera a traer el evangelio, hermanos, y llevar esa presencia a la gente de allá afuera, ¿verdad, mis hermanos? Hermanos, no tampoco el arca, era también el arca del pacto, la presencia de Dios, pero ¿qué tenía dentro el arca del pacto? Dice la Biblia que tenía la ley de Moisés. La ley de Moisés es la palabra de Dios. También tenían la palabra de Dios y la presencia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Es importante tener esa presencia de Dios cuando vayamos allá afuera a evangelizar. Pastor, ¿cuándo va a ser la siguiente vez que vamos a evangelizar? El siguiente domingo. Todos los valientes que se quieran alistar para ir allá afuera a evangelizar, ¿verdad, mis hermanos? Y dice la Biblia que el Jordán fue dividido y el pueblo israelita pasó a rumbo Jericó, porque la presencia de Dios ya estaba con ellos. El pueblo israelita también tuvo batallas. El pueblo israelita tuvo batallas, hermanos, pero ¿qué creen? Llevaban la presencia de Dios. Dios ya les había dado la victoria antes de que las batallas empezaran, porque llevaban la presencia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros también tenemos batallas, pero acuérdate que Jehová ya te dio la victoria, ¿verdad, mi hermano? Acuérdate que, ¿qué significa Josué otra vez? Jehová salva y Jehová da la victoria, ¿verdad, mi hermano? Nada más tienes que dar esas 7 vueltas. Ahorita voy a hablar de eso, hermanos. Pero si tienes la presencia de Dios, si estás pasando una prueba, esas pruebas, Dios a veces te manda pruebas para que te haga más fuerte, pero necesitas la presencia de Dios para pasar esas pruebas y también confiar en la palabra de Dios, como Moisés y Josué acaban de hacer aquí, ¿verdad, mi hermano? Aquí en Josué 4, después del que acabo de leer, las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 piedras, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hermanos, cuando Dios dice que lo usaron para
monumento conmemorativo para que se acuerden los hijos lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿verdad, mis hermanos? Cuando Dios haga algo en tu vida, que no se te olvide. Porque eso sirve para testificar, no nada más aquí adentro, pero allá afuera también, ¿verdad, mis hermanos? Eso sirve también hasta para cuando nuestros hijos, aquí dice, cuando nuestros hijos preguntaren mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? También sirve para testificar a tu familia. ¿Tú quieres que tus hijos se unan a los caminos del Señor? Tiene que ver señales en ti, que Dios hizo algo por ti, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo quieres que Dios te use si no hay señales de que Dios está en tu vida? ¿Verdad, mi hermano? Santo. Hermanos, nosotros vemos ya después que en el capítulo 5 de Josué hay una nueva generación, porque se acuerda que pasaron como 40 años en el desierto. Había otra generación más nueva, pastor. Y luego dice la Biblia que Josué manda que se circunciden los jóvenes, ¿verdad, mis hermanos? Y luego dice que ya después era Jericó, otro obstáculo, ¿verdad, mis hermanos? Era la ciudad de Jericó. Mas sin embargo Dios les pide que den vueltas. Abra su Biblia, Josué 6:6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, la presencia de Dios, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasaran delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Hermanos, dice la Biblia que el arca del pacto los seguía, la presencia de Dios andaba siguiéndolos, ¿verdad, mis hermanos? Hermanos, si Dios hubiera querido tumbar esas murallas, Él ya lo habría hecho, ¿verdad, mis hermanos? Pero ¿por qué pide 7 vueltas, verdad? Fue porque Dios quiere que tú trabajes para su obra. Acuérdate que, ¿qué significa Josué otra vez? Jehová salva y Jehová da la victoria. Jehová ya te dio la victoria, pero te toca dar esas 7 vueltas, ¿verdad, mi hermano? Todos tenemos que dar 7 vueltas. Una entrevista de trabajo, esto, aquello. Dios ya te dio la victoria, nada más quiere Él que trabajes para su obra, y todo lo demás vendrá en añadido también, ¿verdad, mi hermano? Hermanos, hay que ir allá afuera a evangelizar. ¿Qué dice la Biblia? Que llevaban bocinas de cuerno de carnero, llevaban trompeta, ¿verdad, mis hermanos? Hay que ir allá afuera a tocar trompeta, hay que ir allá afuera a tocar bocina, ¿verdad, mis hermanos? También tienes que dar esas 7 vueltas. Acuérdate que Dios ya te dio la victoria, ¿verdad, mis hermanos? Hermanos, si va a ir allá afuera a evangelizar, acuérdese de ponerse toda la armadura. Abra su Biblia a Efesios 6:13 en el Nuevo Testamento, donde vamos a hablar sobre la armadura espiritual, ¿verdad, mis hermanos? Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y dice, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica a todos los santos. Hermanos, aquí menciona que hay que orar también. Para meternos en la presencia de Dios hay que orar y también leer la Biblia, ¿verdad, mis hermanos? Yo a veces le pido a Dios que me guíe leyendo la Biblia y encuentro pasajes que son para mí. No sé quién más ha sentido eso, pero hermanos, nosotros tenemos que ponernos toda la armadura. Dice aquí el yelmo de la salvación. ¿Cómo vamos a ir allá afuera a evangelizar de salvación cuando nosotros no tenemos la salvación? ¿Verdad, mis hermanos? No, como que no, ¿verdad, mis hermanos? Se dice el evangelio de la paz también. Hay que ir allá afuera a tocar bocina, a hablar sobre ese evangelio de la paz que nos cuenta la Biblia, ¿verdad, mis hermanos? Dice también, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
Puede que un día que vayamos allá afuera a evangelizar, nos encontremos con personas que no creen en Dios, que tienen creencias diferentes, pero por eso dice la Biblia que ponte la armadura para que resistas en el día malo, porque hermanos, el enemigo va a buscar cada debilidad en tu armadura y ahí es donde va a lanzar esos dardos. Es por eso importante tener toda la armadura de Dios, ¿verdad, mis hermanos? La armadura espiritual. Hermanos, los israelitas también usaban armadura de metal, de bronce o hasta de piel, mas sin embargo nosotros tenemos la armadura espiritual, ¿verdad, mis hermanos? Que es más fuerte, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, hermanos, nosotros vemos que hay muchos obstáculos, pero hay un obstáculo diferente. Este obstáculo, sí, escúchenme, este es muy peligroso. Este obstáculo es el pecado. Desafortunadamente hay muchos que han caído en la Biblia por pecado. ¿Y se acuerda de David? David que pecó con Betsabé, ¿se acuerda, hermanos? Y ya después Dios lo castigó y no dejó que pelee la batalla. ¿Se acuerda, hermanos? ¿Se acuerda ya después de Judas el Iscariote, que vendió a su maestro por un par de monedas? Es casi lo mismo lo que pasó en Josué 7. Abra su Biblia a Josué 7, en el pecado de Acán. Josué 7. Dice, el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermanos, dice la escritura que ellos prevaricaron por el anatema. Eso significa que cuando Acán pecó, afectó no nada más a él, que lo apedrearon, ¿verdad, mis hermanos? Afectó a todo el pueblo. No nada más afectó a él que lo apedrearon, afectó a todo el pueblo. Es por eso importante de que no estemos en pecado, porque si estamos en pecado también podemos afectar a los hermanos aquí adentro. Y es más peligroso estar en pecado allá afuera cuando vayamos a evangelizar, porque sus almas estarían en riesgo. Esa sangre estaría en nuestras manos, ¿verdad, mis hermanos? Esa sangre estaría en nuestras manos y si pues estamos en pecado y estamos hablando sobre salvación, la presencia de Dios no va a estar con nosotros. Porque la gente allá afuera, ahorita, hoy en día, la generación es muy arrogante. Quieren pruebas de que Dios es real, por eso es importante que tú lleves la presencia de Dios allá afuera, porque la gente allá afuera te va a pedir pruebas. Te va a pedir pruebas, ¿verdad, mi hermano? Por eso es importante, y por eso es importante no estar en pecado, porque si estamos en pecado, estamos evangelizando allá afuera, como que no, ¿verdad, mi hermano? No, la presencia de Dios no va a estar contigo si estás en pecado, hermanos. Bueno, hermanos, nosotros ya vimos que el pecado es un obstáculo que es diferente. El pecado no es un obstáculo que Dios nos pone, como el mar rojo, ¿verdad, mi hermano? Es algo que nos aleja de la presencia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y de llegar a esa tierra prometida al cielo, ¿verdad, mi hermano? Que fluye leche y miel, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Josué? Jehová salva y Jehová da la victoria. ¿Qué nos aleja de la presencia de Dios? El pecado. ¿Cómo podemos ganar nuestras batallas? Estando en la presencia de Dios y confiar en su palabra como Moisés y Josué, ¿verdad, mis hermanos? Yo a veces antes, cuando no sabía mucho de la palabra, no la leía mucho, nada más oraba, me ponía en oración, sentía la presencia, pero como que no estaba y cuando empecé a leer la palabra todo cambió. Por eso es importante de ponernos en oración y leer la palabra de Dios y confiar en ella, porque dice la Biblia que Dios lo usó confiando en la palabra de Dios y se abrió el mar rojo, ¿verdad, mis hermanos? Y ya después el Jordán, cuando Dios usó a Josué, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cómo podemos ganar nuestras batallas? Estando en la presencia de Dios y confiar en su palabra, ¿verdad, mi hermano? Acuérdese de ponerse toda la armadura espiritual. Acuérdese que nosotros cristianos somos como guerreros en una guerra.
Siempre estamos si eres, Dios va a atacar, no los va a atacar, pero va a probar a la gente más, a los hermanos más fuertes, ¿verdad, mis hermanos? Te va a dar pruebas muy difíciles porque tú eres más fuerte, aunque tú no lo sepas, ¿verdad, mi hermano? Por eso nosotros cristianos siempre vamos a estar en un estado de conflicto espiritual, la que sea que te ataquen, demonios o algo, pero hermanos, si tienes la presencia de Dios y confías en su palabra, esas batallas no son nada. ¿Se acuerda lo que le dije? Acuérdese de que tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Por eso cuando vayamos allá arriba al cielo, dice la Biblia que nos dará un nuevo cuerpo. O ya no vamos a tener la carne, ya no vamos a vivir en el mundo, vamos a estar en el cielo. Y el diablo ya no va a estar ahí. Ya no va a haber pecado. Mi hermanos, acuérdense que la victoria solo llega a aquellos que están dispuestos a soportar las batallas de esta vida con fe y valor. Pero hermanos, nosotros vemos que como Dios ha usado a muchos en la Biblia, todos tuvieron que hacer un sacrificio, como el pastor había dicho el otro día, ¿verdad, mis hermanos? Pero hermanos, cuando alguien se mete en la presencia de Dios, Dios puede usarlo para hacer cosas grandes, ¿verdad, mi hermano? Porque vemos, si un gigante no pudo detener a David, si un mar no pudo detener a Moisés, si una pared no pudo detener a Josué, si la misma muerte no pudo detener a Jesús, hermano, entonces en Cristo nada te puede detener, ¿verdad, mi hermano? En Cristo nada te puede detener. Desde aquí mi parte, pastor. Gracias. Gloria a Dios. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya, póngase en pie. Mientras los músicos pasan. Aleluya. Corto, eficaz y efectivo, ¿verdad?